Silvia tiene un devocional que quería compartir. Creo que fue al revés. Ella lo quería dar antes de la ofrenda, pero no importa. Está bueno que lo escuchemos. Dios los bendiga. Era una palabra en realidad para antes de la ofrenda, pero no importa. El Señor sabe todas las cosas, el Señor dio una palabra a Seba también, y sé que a varios hermanos, me decía mi esposo, les dio algo, casi la misma palabra que el Señor me inquietó en la semana. Primeramente le quería agradecer al Señor por este día, porque puedo estar parada, porque realmente el Señor me habló y muy fuertemente con el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sé, y lo proclamo todo el tiempo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada paso que doy, el Señor está conmigo, porque todo lo puedo. Cada vez que camino, Él me fortalece. Y yo preparé la mesa hoy, y cuando preparaba la mesa, el Señor me mostraba 3 viudas de la palabra. Todos se ríen porque parece que fue general, ¿no? No sé, a varios les ha hablado el Señor. Yo pensé mucho esta semana en mi mamá, en su viudez tan honrada, tan respetada, tan preciosa ella. Y hay 3 vasijas y un poquito de aceite y un paquete lleno de harina. Un poquito de aceite porque era un poquito de lo que tenía. 3 vasijas, ¿y por qué 3 vasijas? Y son 3 palabras, 3 pasajes diferentes que vamos a leer. Los vamos a leer porque va a ser la mejor forma de no hablar quizás una palabra incorrecta mía, sino es lo que dice el Señor. Primera Reyes 17:8. Está Elías pasando un mal momento donde había sequía, una sequía grande, tremenda, no había nada. Cuando hay sequía, ¿qué pasa? No hay nada. Apenas hay agua, en algún lugarcito escondido hay agua. Y esta viuda estaba solita y el Señor lo manda a Sarepta, porque así se llama este pasaje, Elías y la viuda de Sarepta. En mi Biblia dice esto: Elías y la viuda de Sarepta. Dice: vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En una sequía tremenda, el Señor lo manda con una viuda y que la viuda lo sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí, una viuda que estaba allí recogiendo leña. Sería algunos pedacitos de algunos palitos, me imagino yo, unos palitos que habrá encontrado. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yo me imagino a esta mujer, habrá dicho: este hombre, ¿qué pretende? ¿No? Pero, ¿qué hizo la viuda? Se quejó, se fue, le dio vuelta la cara. ¿Qué hizo la viuda? Yendo, ella, para traérsela a él, la volvió a llamar. Fue ella, le trajo el agua y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo:
tené miedo porque mirá, te comiste lo último y nos vamos a morir ahora los tres juntos. ¿Qué le dijo Elías? No tengas temor, Silvia, mi mamá, no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero, o sea, a Dios primero. Siempre Dios primero de ello. Y una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Fue obediente? Fue obediente. Primero que puso al hijo, a ella, no, me va a faltar, tengo miedo, no voy a hacerlo. No. Fue, hizo todo. Entonces ella fue a su casa, comió muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo me imagino cada vez que ella iba a la vasija y decía, se va a vaciar. Nunca se vació. Había, y había, y había, y había, y había, y había aceite y había harina. Aceite y harina. ¿Para qué? Para hacer muchas tortas. ¿Pero qué hizo la viuda? Puso primero ¿a quién? A Dios. Segundo ejemplo de otra viuda. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 1. Elías se fue y se quedó Eliseo solito. Y Eliseo solito estaba un poco perdido, pobre Eliseo. Eliseo decía que fue precioso, recibió el manto, recibió la unción, estaba precioso, pero viene una viuda y le reclama, le dice, mi marido era profeta y se murió y me quedé sola, me quedé sin nada. Y Eliseo dice, Señor, dame sabiduría para saber qué hago ahora. Y pasa esto tan precioso, otra tinaja y otra viuda. Capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor, o sea, al que le debía muchísima plata, a tomarse 2 hijos míos, se los lleva, por favor. Yo me imagino a mi mamá, se llevan a Alicia y a Silvia, ayúdame, por favor, ¿qué hago? Se los lleva a tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué hago? Eliseo me dijo, yo me imagino a Ernesto en esta situación, se rasca la cabeza, ¿qué hago? Y mi mamá diciéndole, ayúdame por favor. Declárame, le dice Eliseo, declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve, quédate tranquilita en tu casa, encerrate y déjate morir. No, otra vez la misma historia. Le dijo, anda, haceme caso y pedí para vos vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Primera cosa, andá y pedí las vasijas. Móvete, hacé lo que te pedí. Bueno, pero voy y pido 2 o 3, 4. No pocas, andá a pedir muchas vasijas. Un acto de fe total. Y entrá luego y encerrate tú y tus hijos. Yo me imagino a mi mamá con Alicia y con Silvia
y encerrada en la casa con las vasijas. ¿Por qué pidió esto? Encérrate en tu habitación y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponela aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme más vasijas, más. Tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo: no hay más vasijas, mamá. Entonces, ¿qué pasó? Paró, cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a todos tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Me llamó la atención esto nada más. Encerrate, poné a trabajar a tus hijos, pero un acto de fe totalmente de la viuda y también de quién, de Silvia y de Alicia, de los hijos. Quizás trajeron 10 vasijas, no sé, 4, 5. Quizás trajeron 100 vasijas. No tengo la menor idea, pero veo el esfuerzo que uno tiene que hacer también para creer y para poder, ¿qué cosa? Recibir. Y la vasija se llenaban. Era un milagro, yo me imagino como el milagro de las bodas de Canaán, ¿no? Convirtiéndose el agua en vino. Yo busqué qué quiere decir la palabra harina. ¿Por qué harina? Siempre harina. Me miraba a mí y miraba un molino, esos molinos de piedra, no sé si alguna vez vieron que son 2 piedras gigantes que aplastan el grano y lo hacen polvito, ¿no? Esos molinos que se usaban antes, hace mucho, ¿no? Como ahora que ponemos todo en una procesadora, es todo automático, fabuloso, pero tenemos que morirnos, porque el granito se tiene que quebrar, se tiene que morir, y ahí sale, ¿qué cosa? La harina, el polvito. ¿Y la harina qué quiere decir? La humanidad nuestra. Humanidad. Y el aceite quiere decir la divinidad. Y el último pasaje está en Marcos 12:43. Este es Nuevo Testamento y el Señor vuelve a hablar de una viuda. Las ofrendas antes se hacían, venían caminando y había un arca donde se ponían las ofrendas. Y había veces que hacía ruido la ofrenda porque eran monedas, no había billetes. Entonces eran moneditas más grandes, más chiquitas, me imagino que de diferentes materiales, ¿no es cierto? Entonces había veces que hacía mucho ruido y decía: ¡ah, qué ofrenda que habrá dado este! ¿Qué ofrenda que habrá dado el otro? ¡Uy, qué miserable! Seguramente alguien habrá pensado así. Cosa que Dios no quiere, porque cada uno da conforme a su alegría y a su corazón, ¿no es cierto? Pero el Señor acá hace reflexión a esto. Versículo 43 de Marcos 12. Entonces Jesús llamó, le dijo a los discípulos: vengan para acá, discípulos míos. Llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, todo. Y el Señor ve eso. Nunca, jamás va a ser, es una promesa del Señor, porque el Señor dice: probadme, ¿qué cosa? Probadme en tus diezmos y en tus ofrendas. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Te voy a dar vuelta a la espalda? No, te voy a dar. Piensen en las vasijas, piensen en el aceite. Tengo poco aceite, pero Señor, no me vas a hacer faltar, porque soy tu viuda. Está conmigo, lo creo y lo declaro, porque es Dios de amor y Dios de escasez, Dios de provisión.
lo veo siempre y lo veo de verdad siempre para mí, mi mamá y otras viudas que son un ejemplo para mí. Todas las mujeres de la iglesia son un ejemplo, los hombres también, pero veo esa fidelidad especial con el huérfano y con la viuda. Dios los bendiga. Gloria a Dios, tremendo, tremendo pensar, saber que al Señor no se le escapa nada. Dios sabe siempre nuestra necesidad, pero aún más, como decíamos en parte de nuestra canción, nosotros somos un desafío, nuestra vida es un desafío para con Dios. Y en esta mañana yo quisiera hablarles de la obediencia. Y voy a hablar breve porque se nos pasó un poco el tiempo, pero quisiera leer solamente un versículo que está en, dos versículos que están en Filipenses. Ustedes saben que el Señor Jesús fue, dice la palabra de Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, lo voy a leer en la traducción NTV, dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar, sí. Padre Dios, escuchaba recién la palabra que tú le revelaste en el corazón a Silvia. Y Señor, sabemos que muchas veces en medio de las crisis estamos en el dilema: ¿qué debo hacer? En este tiempo, Señor, nos cuesta a veces interpretar qué es obedecer. Y Padre, yo te quiero dar gracias a ti, porque la primera obediencia que tenemos que implementar es serte fiel a ti, estar siempre en tu presencia, buscarte. Y por eso, Padre, leemos en esta palabra a Jesús como el ejemplo de obediencia. Señor, te doy toda la gloria a ti. Revélanos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta porción que leí es una porción muy emblemática, porque a veces cuando leemos esta porción primero decimos, hablamos que tengamos el mismo sentir, dice otra versión, y acá el Señor nos está mostrando que su sentir es diferente muchas veces en nosotros, porque nosotros somos, como decía Silvia, la harina representa, somos muy humanos, calculadores, a veces decimos será, no será, podré o no podré. Sin embargo, el aceite representa en las Escrituras también al Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Señor Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo, porque era Dios a la vez, Él era hombre 100% y Dios 100%. Y eso representaba que Él como hombre seguramente tenía las mismas necesidades humanas, pero como Dios representaba que Él no cometía pecados, sino al contrario, nos daba la capacidad que siendo hombre podemos estar llenos de su presencia y de su espíritu y lograr lo que el Señor mismo hizo
ser fiel hasta la muerte. En este caso, leemos varios pasajes en la Biblia donde habla acerca de la obediencia. Jesucristo fue el ejemplo. Ustedes saben que hay dos principios y el principio de Dios es obediencia. Cuando Dios nos creó al hombre, lo creó para que el hombre obedezca a Dios. Es lo que más le cuesta. Le cuesta porque tenemos una actitud creada por Dios en nosotros mismos que se llama la libertad de elección o de albedrío, y eso nos permite a veces creer que tenemos razón y no considerar lo que Dios nos manda. Para saber la definición de obediencia, la definición de obediencia tiene que ver con obedecer a Dios, que es nuestra autoridad. Y va relacionada con la palabra sumisión. Cuando una persona es obediente, se somete a alguien que es autoridad, ¿no es cierto? Uno no es obediente a la nada, uno es obediente a algo que el Señor, en este caso Dios, dice que debemos hacer. Ahora, Dios no obliga a nadie a hacer, pero sí Dios responde a quienes son obedientes a Dios. Amén. Es decir, todos nosotros somos los que elegimos obedecer o no obedecer a Dios. El hecho de que obedecemos a Dios significa que estamos haciendo lo correcto, que Dios nos está guiando en el camino que corresponde. El ejemplo del micromensaje dio Silvia, es un ejemplo muy fuerte, porque estamos viendo por qué tenemos que obedecer en el momento de extrema necesidad. ¿No es cierto? Hay gente que dice, ¿qué hubiese hecho la primer viuda? Y me dejó morir. Antes de darle de comer a este profeta, prefiero morirme. ¿Qué le voy a dar? Ella dijo, no, Dios dijo a través del profeta que hagas una torta, que hagas esto. Ella escuchó que vino de parte de Dios, tomó ese mensaje, dijo, si Dios lo dice, lo voy a hacer, y la respuesta de la bendición fue la obediencia. No fue otra cosa. Ella podía haber elegido morirse con su hijo y pasa muy a menudo. Pero ella dijo, Señor, si tú has estado conmigo, soy viuda, no tengo respaldo ni ayuda de nadie, ¿qué hago? Podía haber dicho, mamá, tengo hambre, no le des a este profeta, no le des a Dios, ¿no es cierto? Podía decir, mamá, te estás equivocando, no vas a poder pagar la luz. Pero el profeta, ¿qué le dijo? Hazme una torta, primero a mí, y con lo que queda tendrás. Sin embargo, Dios proveyó, multiplicó, y esa mujer tuvo aceite, y no se acabó el aceite nunca. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Yo escucho muchas veces este tema en la vida natural y es muy complicado porque la información social nos hace sentir que somos pobres. Y en realidad, una persona que es hijo de Dios, aunque no tenga billetes, por decirlo así, no es pobre, es rico. Y debe declararse que es rico porque Dios es el que nos proveyó siempre y nos va a proveer aún en la peor necesidad. El segundo ejemplo que dio Silvia de una mujer que no tenía más aceite, que iban a tomar a sus hijos de esclavo porque no tenía cómo pagar. Imagínense que hipoteca una casa y usted no puede pagar esa hipoteca porque el que la hipotecó justamente se muere. Te deja un lindo premio, ¿es cierto? Y acá dice que esta mujer no tenía cómo, entonces vino también el profeta, en este caso Eliseo. Junta todas las vasijas que puedas. Y logró juntar todas las que habían. Y dice que Dios proveyó aceite. Yo imagino, ¿se acuerdan esa historia que cuenta que pasó, ¿no? Con el Señor Jesús de la multiplicación de los panes y peces. Ahí nadie se le ocurrió salir a vender y a tener
una economía mejor. Solamente había que alimentar a 5.000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Calcule que habría mínimo 10.000 o más. Es como que me digan, hay que darle de comer a 10.000 personas. Viene el Señor, salgan ustedes y denle de comer. Señor, no, ¿de dónde sacamos? A veces nos cuesta juntar para nuestra propia casa, vamos a salir a darle de comer a 10.000. Bueno, el Señor dijo, háganlo. Entonces el Señor demostró cómo. El punto de la multiplicación y de la bendición está en dos palabras. Una es la obediencia y la segunda es la fe. Yo estoy hablando de la obediencia en esta mañana, pero quiero decir que el Señor mandó, vayan y traigan, vean. Ellos nos decían, no tenemos cómo, y en eso apareció una persona, porque el Señor siempre te trae el mensajero para bendecirte. Te vas a encontrar, esa va a ser la sorpresa. Nosotros vivimos desafiando a Dios y Dios nos desafía en la fe, porque siempre Dios va a proveer, como pasó con Abraham con su hijo. ¿Se acuerdan que Dios proveyó un cordero para el holocausto? Dios provee en el momento indicado, nunca te va a faltar. Pero acá dice la palabra de Dios que proveyó a través de un niño que andaba con unos panes y peces, y juntaron canastas y juntaron de a 50 o de a 100 y empezaron a darle de comer, porque se multiplicaba. A medida que iban poniendo de un lado al otro, se multiplicaba y se llenaba solo. Es algo increíble, pero eso fue cierto, porque no fue una sola vez, sino fue 2 veces que hizo el mismo milagro el Señor Jesús. Y podemos decir el milagro de la provisión en las bodas de Canaán. Y podemos nombrar el milagro de la provisión, como dijimos antes, de Elías y de Eliseo. Y podemos decir el milagro de la provisión de tu vida. Yo he visto hermanos que no tenían de comer y fueron y dieron lo que tenían al Señor. Lo que tenían, no le dieron lo que les sobraba. Veo que a veces, ustedes ven, hay gente que le da al Señor lo mínimo que puede. Pero ellos no tienen prosperidad por eso. Porque cuando tú das, es que sembrás, y si en poco sembrás, poco recoges. Pero cuando das con el corazón lo que tenés, el Señor también te provee. Amén. Y yo he sacado algunas definiciones acerca de la obediencia, porque uno es obediente cuando hay una autoridad o reconocemos autoridad. Uno cuando no reconoce la autoridad no es obediente, hace lo que le parece, ¿no es cierto? Por eso hay personas que no reconocen ni siquiera la autoridad de su propio país, de su gobierno o de lo que fuera, no reconocen a los pastores y mucho menos a Dios, porque dice Dios, me entiende. Entonces, cuando una persona pierde ese reconocimiento de autoridad, también pierde la actitud de sumisión y de obediencia. Y la palabra de Dios nos habla mucho acerca de esto, porque el Señor Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y guardar los mandamientos es obedecer a lo que Dios dice. Amén. Cuando uno obedece al Señor, dice, porque el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo, y son más deseables que la miel que destila del panal. Es algo que hace bien, porque uno cuando es obediente y el Señor te bendice, te hace bien. Y voy a saltear parte de todo el mensaje, pero quiero llegar a algunas conclusiones, algunas respuestas acerca de la obediencia. Y cuando alguien es obediente, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a pasar, voy a dar unas 15 bendiciones o 15 situaciones que se producen a través de la obediencia. La primera es que cuando uno es obediente, atrae a las bendiciones. Esto lo dice Deuteronomio 11, 26 y 27. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor,
su Dios, hoy les mando obedecer. Es decir, que cuando nosotros obedecemos al Señor, atraemos las bendiciones. Amén. ¿Y quién no quiere tener una bendición? Nos gusta contar bendiciones. Antes dijimos, le damos gracias a Dios por algo, es por alguna bendición. ¿Es cierto? Bendición no solamente significa un beneficio, que también está bien, sino que podemos hacer cosas, podemos alcanzar metas, podemos tener los ojos abiertos. Y tenemos muchas más cosas que decir acerca de esto, porque cuando hablamos de las bendiciones y la obediencia, sabemos que es el principio de la prosperidad en las personas. Lo segundo, que cuando nosotros obedecemos, las bendiciones de Dios acompañan siempre al obediente. Esto está en Deuteronomio 28:2. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, dice, y te acompañarán siempre. Es decir, como que las bendiciones, aunque vos no las tomes en cuenta, te van a llegar igual. Yo escucho muy a menudo a esas personas que dicen, yo estoy destinado al éxito. Yo digo, estoy destinado a las bendiciones. Bueno, cuando una persona es obediente a Dios, va a tener éxito, va a tener prosperidad. Amén. La tercera dice que cuando una persona es obediente, tendrá dirección en la vida. Eso está en Deuteronomio 5, 32 y 33. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor, su Dios, les ha mandado, y no desvíen ni a derecha ni a izquierda. Sigan por el camino del Señor, su Dios, que el Señor, su Dios, le ha trazado para que vivan, prosperen, digan conmigo, prosperen, y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. El Señor promete que si sos obediente te va a prosperar. Amén. Digo, soy un tipo desobediente. ¿Por qué me va todo mal? Y examínate. Estoy fallando en algo, me parece. Dice también que las bendiciones, que la obediencia te traerá claridad. Las personas muchas veces no saben cuál es el plan de Dios. Primero de Corintios 15, 58 dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, dice, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mantenerse en obediencia te va a dar la firmeza que lo que estás haciendo está bien. Amén. No podemos nosotros decir, no sé cuál será mi futuro, qué cosas debo hacer. Si sos obediente, el Señor te da claridad. Es como que eso que a veces pensás que no sabes qué es, desaparece para mostrarte claramente que el Señor tiene. Dice también que cuando uno es obediente, gozará del amor y de la presencia de Dios. Esto está en Juan 14:23, que dijimos antes. Y le contestó el Señor Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Wow. La obediencia atrae la presencia de Dios. ¿Sí o no? Vieron que a veces decimos, ¿cómo es que esta persona Dios la usa tanto y qué gloria hay arriba de él? Y es una persona obediente. Es temeroso, como decimos muchas veces, es temeroso y obediente. Amén. Sigo, el punto 6 dice, el obediente verá más oraciones contestadas. A veces decimos, ¿por qué será que Dios no me contesta? Pero miren lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan 3, 21 y 22. Dice, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos a sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Recibimos todo lo que le pedimos. Y eso significa que por ser obediente, Dios tiene una respuesta siempre a tus oraciones. Cuando vives dentro de la voluntad de Dios, pides
dentro de la voluntad y recibes todo lo que le pides. También dice que si eres obediente, prosperarás en todo lo que hagas, y eso está en 1 Reyes 2:3. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. 1 Reyes 2:3. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Dios promete prosperarnos y bendecirnos. Pasa tiempo en la presencia de Dios y Dios te va a proveer siempre. En el punto 8, son poquitos nomás, y ya con esto termino. Disfruta, o sea, cuando eres obediente a Dios, disfrutas de una amistad más cercana al Señor. Dice en Juan 15, 14 y 15, la segunda parte del 15, dice: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. ¿Por qué somos amigos? Por ser obedientes. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Si ustedes hacen lo que yo les mando, ustedes son mis amigos. Diría en otras palabras, mis amigos son los amigos del Espíritu Santo. ¿Amén? Otra tengo. La obediencia te lleva a poder seguir el ejemplo del Señor Jesús. Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Negarse es un tema que muchas veces hemos desarrollado, pero negarse es no imponer mi voluntad por sobre la voluntad de Dios, sino al contrario, decir lo que el Señor diga, y eso nos hace a nosotros ser verdaderos discípulos de Dios. También dice que cuando somos obedientes, sentimos la dicha y la felicidad. Lucas 11:28 dice así: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Es decir, que somos dichosos y felices. Pues está hablando de las bienaventuranzas, y la palabra bienaventurado en la traducción significa felices. Amén. También dice que siendo obedientes tenemos una transformación y comprensión. Amén. En Romanos 12, 1 y 2, un versículo muy conocido: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual se ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo y santo y enseñe a hacer su voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Perdón, me equivoqué. Se me cruzaron los versículos. Corrí de más. Vuelvo a leer. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Cuando nosotros somos obedientes, el Señor nos da una mente diferente. No quiero tomar a las personas de ejemplo en este momento porque muchas veces los ejemplos nos han fallado. Pero hay personas que fueron referentes en la vida y en esa referencia hemos visto el éxito por haber sido obedientes. Y en ello hemos visto que su obra, la obra que ellos hicieron, no solamente ha sido exitosa, bondadosa, sino que ellos dejaron un legado a otros que pudieron decir, ese legado es lo que hizo fulano y yo quiero alcanzar metas como él. Entonces, cuando leemos a veces una historia, un libro, o mismo la Biblia, que es el legado más importante que tenemos nosotros, vemos al Señor Jesús
que el éxito está garantizado para aquellos que siguen en obediencia al Señor. Y dice, tenemos más, pero voy a leer uno más y nada más, porque si no, ser obediente nos trae la guía del Espíritu Santo a nosotros. El Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe por terrenos sin obstáculos. Cuando nosotros somos obedientes tenemos la virtud de Dios, de que el Espíritu Santo nos va a guiar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces me ha pasado a mí. Y le digo, Señor, guíame, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer de ahora en más? ¿Qué cosas estoy haciendo bien y mal? Y el Señor me dice, mira, siempre vamos al punto de partida, que es obediencia. No sé si a usted le pasa, pero nuestra gran dilema humano es que Dios dio dos posiciones. La obediencia, que es un principio de Dios, y la rebeldía, que es lo otro. Lo podemos llamar rebeldía, ¿no? Suena fuerte, pero es así. A veces cuando uno no quiere obedecer a Dios, se está rebelando. Dice, no, ¿qué tanto? No sé, no tengo ganas. En el huerto de Edén el hombre se rebeló y eso fue lo que sembró como pecado original en la humanidad. Es decir, a mí me parece así y yo hago como a mí me parece. Entonces, muchas cosas que Dios decía que había que hacer no se hicieron o no las hacemos y tenemos nuestras consecuencias. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos ser obedientes. Antes vimos el ejemplo que contó Silvia acerca de la provisión, pero también podemos decir que no solamente la provisión económica ha sido un resultado de obediencia, sino nuestros caminos, la presencia de Dios en nosotros, nuestras familias. El viernes, el Señor me habló, tomamos la cena, un grupito que estábamos, y el Señor me habló de Obed-Edom. ¿Se acuerdan de Obed-Edom? Pobre Obed. Lo usaron a ver si el arca lo iba a matar, y sin embargo fue todo lo contrario, fue prosperado. Entonces, cuando David mandó a sus anunciantes, ¿qué pasó con Obed cuando dejamos el arca en su casa? Y le dicen a David, el arca de la alianza prosperó a Obed, a él, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, todo, sus ganados. Entonces dije, bueno, entonces vayan a buscar el arca. Ya se acuerdan que había pasado la tragedia de Usa, el coatita murió por tocar el arca, entonces se la metieron en la casa de Obed. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Es precisamente, Obed dijo, tráiganla a mi casa. Imagino la casa de Obed, una casa re humilde, pero le metieron el arca ahí en el living. Entonces, ¿qué pasó ahí? No solamente él honró al que estaba el arca, sino que la bendijo. Y Dios le multiplicó, le trajo prosperidad, bendición. Tal es así que cuando David se entera que el arca había prosperado esa casa, dijo, bueno, entonces la tenemos que traer y llevarla a nuestra ciudad, la ciudad de David. Entonces, David hace dos cosas. Manda a buscar el arca. Obed dijo, no se la lleven. Déjenmela, si no yo me voy con ella. Y fue así, se fue con el arca. Dijo, yo voy a seguir por donde va el arca. Entonces esa es la representación. Si el Espíritu está aquí, tú tienes que seguir al Espíritu. Amén. Y pasó algo más. David dijo, voy a hacer una ofrenda, un sacrificio al Señor por recuperar el arca. Entonces fueron y alguien le ofreció, yo te doy este espacio, te lo regalo, poné, aquí hagamos un altar y un sacrificio a Dios. Entonces David dijo, no es así. Yo no puedo dar a Dios un sacrificio que a mí no me cueste. ¿Vieron? Acá lo usamos, este pasaje lo usamos para muchas cosas y a veces tenía que ver con nuestra ofrenda también. La Madre Teresa de Calcuta decía, una ofrenda sin que te cueste no es ofrenda. Estoy hablando de una católica, ni siquiera estoy hablando lo que dice la Biblia misma, que debemos
daré un sacrificio al Señor en honor, pero también que nos cueste. Si lo que le das al Señor no te cuesta, quiere decir que no le estás dando un sacrificio, le estás dando una limosna o quizás una propina. ¿No es cierto? Hay gente que, no quiero decirlo así para que nadie se sienta acusado ni nada, pero le da de ofrenda 20 pesos. Y hoy un pibe de la calle le da 100 pesos y te insulta. Imagínate si le das 20. Pero el Señor, como sabemos que el Señor, y somos muy anónimos, le damos al Señor así, quedamos bien. En total, nadie sabe lo que le di. Es mejor saber que lo que le estás dando te duele un poquito, pero se lo estás dando al Señor. Amén. Bueno, yo quisiera en esta mañana partir el pan y beber de la copa. Y lo hacemos en obediencia, porque la palabra de Dios lo dice. Debemos ser obedientes. Que esto que el Señor anunció, dijo, hasta la venida del Señor tenemos que participar del pan y de la copa. Yo quisiera hacer una oración y después invitar a Silvia y a Mariela Urcola que puedan ministrarnos el pan y la copa, ¿sí? Padre Dios, te doy gracias porque tú eres un Dios de poder. Porque quizás nos hemos equivocado muchas veces, Señor. Y quizás no fue mala intención, quizás fue que nuestro corazón humano no entendía que tú eres espíritu, que tú lo ves todo, que tú lo sabes todo, que aun cuando no tenemos, Señor, tú nos provees. Aun cuando somos infieles, nunca dejaste, Señor, de prosperar a tus hijos, a tu pueblo. Y, Señor, no nos atormenta saber lo que vendrá, porque sabemos que tú estás sobre todos nosotros. Señor, queremos en esta mañana participar del pan y de la copa. Señor, con manos limpias adorarte, con corazón sincero, sin doblez, Señor, queremos decirte gracias. Si hay algo en nuestro corazón que necesita ser sanado, reparado, Señor, hazlo ahora. Eres tú el Señor, eres tú el Dios que nos puede perdonar, que nos puede cambiar, que nos puede limpiar de todos nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, la ironía de nuestra propia vida. A veces somos irónicos. Pero yo te pido, Señor, que hoy podamos relajarnos y podamos abandonarnos en tu espíritu, en la corriente por donde tú nos llevas. Señor, que tu espíritu nos guíe a sendas de rectitud. Como leímos, Señor, si somos obedientes, tu espíritu nos guiará en todo, Señor. No hay nada que nos haga fracasar, porque tú estás por encima de todo. Tú tienes el control, Padre. Señor, al partir el pan, Señor, nos vemos reflejados que debemos partir nuestro orgullo o nuestras cosas humanas, como decía la palabra de esta mañana. Al beber de la copa, sabemos que tu Espíritu Santo trae a nosotros la unción que nos cambia, que nos unge. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le voy a pedir a Vero si me ayuda con una canción. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria
gloria yo veré. Espera. Algo está Cayendo cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria yo veré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria yo veré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria yo veré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Amén. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Puede participar del pan y de la copa en el nombre del Señor Jesús. Dele toda la gloria a Él. Gracias.
está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Señor, en esta mañana, Señor, queremos honrarte en espíritu y en verdad. Y Señor, bendecimos a la iglesia, a cada hermano que ha venido hoy. Señor, sé que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ha hablado. Y hay alguien, Señor, que en esta mañana ha dicho en su corazón, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo quiero empezar a ser una persona comprometida en ti, Señor, porque tu gran Espíritu está sobre mí, porque tú eres la cobertura, porque habito bajo el abrigo del Altísimo. Y, Señor, tú me llevas a caminar por sendas de justicia por amor del nombre del Señor. Señor, bendice a cada hermano que vino. Señor, aquellos que han escuchado, aquellos que están participando a través de esta conexión allí en sus casas o en otro lugar. Señor, yo sé que tu palabra no volverá vacía. Y Señor, cuando tú dices algo se cumple. Y yo quiero bendecir a mis hermanos para que cada uno de los que vinieron hoy se vayan bajo la bendición del Señor. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú no nos obligas, solamente esperas de nosotros que tomemos decisiones para caminar bajo la bendición. Queremos ser obedientes. Señor, queremos vivir, Señor, prosperados. Y Señor, para ello tenemos que caminar en obediencia. Bendice tu casa, bendice, Señor, que haya abundancia, aún aquellos que parecen que no tienen, sean prosperados y bendecidos. Señor, te pido por aquellos que están pasando situaciones de injusticia humana, aquellos que tienen problemas en su economía, Señor, que tú lo desates de esta maldición del mundo y traigas prosperidad y bendición. Aquellos que están enfermos sean sanados. Aquellos que tienen dolencias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo te ruego, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, Señor, libere a cada uno de los que están oprimidos. Señor y Dios, quiero pedirte también por aquellos que hoy no pudieron llegar, por aquellos que están quizás enfermos o tienen un problema. Espíritu Santo, tú puedes hacer milagros. Tú haces milagros. Y Señor, sabemos que el enemigo quiere, Señor, frustrar la obra de Dios, pero no lo hará porque Dios es más poderoso. En el nombre de Jesús reprendo toda obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús, sobre aquellos que están oprimidos, sobre aquellos que tienen problemas económicos, sobre aquellos que tienen problemas familiares, sobre aquellos que tienen problemas legales, sobre aquellos que tienen problemas en su trabajo. Señor, ponemos en tus manos para que sean bendecidos. Tu bendición viene primeramente a tu pueblo, a tus hijos. Y Señor, trae prosperidad y bendición.
Señor, yo escucho tu voz en este momento. Y tu voz está diciéndome que hay aquí hermanos que les ha costado mucho obedecer. Pero Señor, yo sé que su corazón se ha rendido a ti, Señor. Yo sé, Señor, que ellos te aman, ellos hacen un esfuerzo. Pero Señor, así como el hombre que tenía a su hijo endemoniado, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, sean bendecidos en esta mañana, sean prosperados, sean multiplicados sus caminos en bendición. Señor, que las bendiciones de Dios les alcancen. Señor, y aun cuando ellos no creían, puedan decir: el Señor ha sido bueno, porque Dios es bueno. Levante sus manos ahí donde está, dígale: Señor, esto es para mí. Porque el Señor te lo está diciendo a vos. El Señor está diciendo que tu vida no va a ser la misma si tú confías en el Señor y le obedeces. Tu vida va a ser de prosperidad, de bendición, de multiplicación. Y el enemigo no podrá tocar nada de tu casa, ni de tus bienes, ni de tu salud, ni de tu familia. Porque el Señor está contigo en este día. Y tú puedes decirle: Señor, esta palabra es para mí. Tómala y dile: Señor, yo creo en tu poder. Y creo en tu gloria, Padre. Señor, hoy es un día de bendiciones. Y la iglesia está caminando sobre la bendición. Señor, aunque no lo vemos, Señor, tú nos mandas a caminar en el horizonte hasta donde nuestra vista dé. Y caminamos como detrás del invisible, pero sabemos que tú nos guías los pasos por el Espíritu Santo. Señor, vienen tiempos de prosperidad a tu casa, tiempos de bendición, de multiplicación, Señor, pero ese tiempo viene porque a esta iglesia ha estado clamando. Señor, hemos visto hermanos y hermanas clamando, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Y Señor, que ese clamor llegó al cielo para bendición y prosperidad. Señor, vienen tiempos de multiplicación. Y ese tiempo de multiplicación está certificado para aquellos que le han creído al Señor y son obedientes. Créele al Señor, porque el Señor te va a prosperar. ¿Sabe qué dice? Prosperaré, prosperaré. Dígalo conmigo: prosperaré. Porque el Señor no solamente te prosperará económicamente, te prosperará en los proyectos divinos. Porque el Señor tiene proyectos contigo. Y el Señor dice: yo voy a prosperar todos tus caminos. Oh Señor, yo creo en tu poder. Aquel que escucha este mensaje detrás de este video pueda ser bendecido y prosperado. Diga: realmente el Señor está conmigo. El Señor no te va a abandonar. Lo declaro en el nombre del Señor. Él no te abandonará, porque su palabra lo dice: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, bendice a la iglesia, bendice a los oyentes. Señor, bendice a aquellos que dijeron: esta palabra es para mí. Señor, y que esa bendición los haga cambiar totalmente y puedan tener en su corazón una fuerza superior, que es la fuerza del Espíritu Santo. Señor, y que puedan caminar convencidos de que el Señor no los abandonará. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Salude a su hermano con un abrazo bendecido. ¿Sabe qué es un abrazo bendecido? Bendiciéndolo. Amén.